Así andaban los indios, del nacimiento a la muerte, perdidos en esa tierra desmedida. El fuego que los consumía, ubicuo, ardía al mismo tiempo en cada uno de los indios y en la tribu entera. Un único fuego que más que encenderse de golpe en cada uno, circulaba continuo por todas partes y de vez en cuando se manifestaba, llevados y traídos por ese hálito incandescente. No eran más dueños de sus actos que la espiral de tierra en el ciclón de noviembre. Yo crecí con ellos y puedo decir que con los años, al horror y a la repugnancia que me inspiraron al principio, los fue reemplazando la compasión. Esa intemperie que los maltrataba, hecha de hambre, lluvias, frío, sequía, inundaciones, enfermedades y muerte, estaba dentro de una más grande, que los gobernaba con un rigor propio y sin medida, contra el que no tenían defensa, ya que por estar oculta no podían construir, como con la otra, armas o abrigos que la atenuaran. Yo los sabía capaces de resistencia, de generosidad y de coraje, y diestros en el manejo de lo conocido. Bastaba ver sus objetos y la habilidad con que los construían y utilizaban para comprender enseguida que esos indios no se dejaban intimidar por la costra ruda del mundo. Pero eran como náufragos en una balsa, tratando de mantener la disciplina a bordo mientras golpea la tormenta, en plena noche, en un mar desconocido. Fragmento del libro El Entenado de Juan José Saer. Esto es Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 29, titulado La Otredad en el Entenado de Juan José Saer. El episodio de hoy es muy interesante, ya que creo que ayuda también a reflexionar muchas otras cuestiones y particularmente ayuda a conocer una obra que no solo es muy importante para la literatura del siglo XX, sino también es sumamente interesante y es de esas obras que te atrapan. Particularmente creo que esta obra ha sido una de las experiencias más gratas que he tenido al leer un libro, porque realmente te hace cuestionar mucho acerca de tu realidad, tus ideas, y a la vez te da una historia que es tremendamente fascinante y excepcional. Dos cuestiones. Primero que nada, seguramente se lo preguntarán, ¿qué es eso de la otredad? Pues bien, la otredad es un término que nació mucho a partir de las crónicas de Indias. Ya que lo expliquemos lo van a entender mucho mejor. Es una visión de algo, y con algo me refiero a una sociedad, una costumbre, una tribu. De hecho, el propio término de tribu tiene mucho que ver con la otredad, que es cómo se percibe al otro. Normalmente la otredad es muy discriminatoria y por eso les digo que viene mucho a partir de las crónicas de Indias, porque los ritos, las costumbres, las leyendas, lo veíamos, por ejemplo, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, por ejemplo, que me parece un gran ejemplo para explicar esto, que cuando los indígenas le pedían, por ejemplo, a Huitzilopochtli, de entrada, para ellos no tenía este nombre. De hecho, en la crónica le dicen Huichilobos. Y en segundo lugar, ellos lo veían como Satán. Entonces,
decían que tenían comunicación con el diablo, que esta es una visión bastante desde la otredad. La otra, los sacrificios humanos, que para ellos pues era un salvajismo y que representaba dos cosas, que no tenían ningún tipo de humanidad en su interior y que les hacía falta a Dios. El hecho de decir, por ejemplo, que tienen religiones paganas es una visión desde la otredad, porque en realidad no hay religiones paganas, porque no hay una religión oficial, en realidad. Que una sea más popular que la otra no la hace oficial, pero esto tiene mucho que ver con la otredad. Es como vemos al otro. Normalmente tiene que ver con la discriminación. En este sentido, la novela que vamos a ver el día de hoy tiene un tratamiento de la otredad que me parece sumamente interesante y lleno de verdad, realmente. El Entenado se titula así porque el término entenado hace referencia a un hijo ilegítimo. Más acertadamente es un hijastro, como un hijo adoptivo, básicamente. Y bueno, aquí nuestro protagonista es un hombre, porque es una narrativa desde un poco un aspecto autobiográfico que tiene muchos saltos en el tiempo, pero al fin y al cabo me parece que es apropiado llamarlo autobiográfico, porque es un hombre que en su vejez está contando lo que le sucedió. Y es la historia de un hombre que en ese tiempo era un niño, se embarcó en busca de nuevos horizontes. Él era huérfano y terminó en una expedición en la cual una tribu mata a todos sus compañeros, pero él lo deja con vida. Y todo este tiempo se pregunta por qué lo dejaron con vida, por qué a él y no a alguien más, y por qué no eventualmente decidieron comérselo. Esto no lo digo en un sentido discriminatorio. Más adelante se comen a sus compañeros, de hecho. Y él, al darse cuenta que no puede huir, primero, y segundo, que no tiene a dónde ir, se queda ahí 10 años. Donde después, rescatado por los propios miembros de la tribu, cuando llegan las expediciones a atacar la tribu. Pero se da cuenta de que el mundo que él conocía ya no es su mundo, en realidad. Lo que provoca que la otredad se haga muy presente no solo del lado de los indios, sino del lado de la supuesta civilización. Les voy a explicar un poquito. Primeramente, el protagonista está en una expedición con los españoles y lo que ocurre aquí es que pues él es parte de un mismo mundo, por llamarlo de esta manera. Después, cuando la tripulación es atacada, se vuelve parte del mundo de la tribu y rápidamente los ve como si todos fueran iguales. Esto se nota inmediatamente porque, de hecho, un día después de que ocurre todo esto, que matan a sus compañeros y a él incluso lo alimentan y lo invitan a que esté con ellos y lo integran básicamente. Un día después dice que ya había olvidado los rostros de sus compañeros de tripulación con los que había navegado tanto tiempo, porque ya se estaban volviendo familiares para él los indios. Esta es una cuestión muy interesante y se ve todavía más potencializada cuando más tarde
llega otra tripulación y de la misma manera salvan a uno de ellos. Pero este otro tiene una actitud completamente diferente, como si él mismo se endiosara y los indios le debieran cierto respeto. Lo dice el propio protagonista, quien también es el narrador. Y dice que cuando lo veía a él, es decir, este otro, cuando veía al protagonista, lo veía con absoluto desprecio. Esta cuestión es muy interesante debido a que él ya se identifica como uno de los indios y al que ve mal es al que era parte de la civilización al que solía pertenecer. Incluso él parece justificar que, al contrario de lo que cree el otro sujeto, que le deberían de tener respeto, él debería tenerlo al contrario, ya que le salvaron la vida. Lo que ocurre con este otro es que lo mandan en una balsa con provisiones y nunca vuelve a regresar, lo cual eventualmente le sucede al protagonista. Para cuando regresa, termina en una isla donde es encontrado por varios hombres, entre comillas, civilizados. Y es en esta parte donde se da cuenta que él ya no es parte de este mundo. De hecho, hay una cita, son varias en esta parte cuando se encuentra con la civilización, otra vez entre comillas. Y bueno, les voy a leer desde aquí. Para apaciguarlos, empecé a contarles mi historia, pero a medida que hablaba, veía crecer el asombro en sus expresiones, hasta que después de un momento me di cuenta de que estaba hablándoles en el idioma de los indios. Traté de hablar en mi lengua materna, pero comprobé que me la había olvidado. Más tarde dice: por la dificultad mutua en el trato, me doy cuenta de que 10 años entre los indios me habían desacostumbrado a esos hombres. Más tarde también dice esto: sus palabras, que él profería con lentitud para facilitar mi comprensión, eran puro ruido, y los pocos sonidos aislados que me permitían representarme alguna imagen precisa eran como fragmentos, más o menos reconocibles, de un objeto que me había sido familiar en otras épocas, pero que ahora parecía haber sido despedazado por un cataclismo. Y no solo esto, sino que físicamente ya no se percibe como ellos. A lo largo de estos 10 años que pasa con los indios, no describe cómo va vestido hasta este momento en el que regresa y se da cuenta de que ya es otro. Les leo esta parte. A la ropa que me habían dado para ocultar mis genitales el primer día, se agregó una camisa y un calzado que al principio no hubo forma de hacer entrar. La ropa me raspaba la piel, me hacía sentir extraño, lejos de mi cuerpo, pero poco a poco me fui olvidando de que la llevaba puesta y me acostumbré a ella. En realidad, cuando llega con los indios, él está vestido normal y durante muchos días, porque hay días completos que se narran en el libro, no dice que se quite la ropa, que decidiera despojarse de sus vestidos, ya fuera por el calor, por la comodidad, lo que sea, jamás lo dice hasta este punto, en el que se demuestra que no es que él solamente perciba a los españoles como otros, sino que él ya es percibido como otros. De hecho, en este transcurso de estos fragmentos que les leí, los demás españoles no lo ven como uno de los españoles. Incluso algunos pretenden tratarlo mal porque ya no es parte de la civilización. Aquí volvemos a esta idea de la otra edad. El protagonista pues tiene muy claro que ya no es como los demás españoles, pero a la vez piensa que eso no lo hace diferente, tal como él no veía diferentes a los indios. Me parece que es un tratamiento muy interesante
porque al estar en ambos mundos, él se da cuenta de que puede ver qué cosas eran buenas en un lado y en otro. Por eso es el entenado, porque primero fue adoptado por los españoles, abandonado, adoptado por los indios, abandonado y después vuelve a ser adoptado por los españoles, por decirlo metafóricamente y pues un tanto literalmente, apegándose a las costumbres de cada uno para así poder subsistir y sobrevivir, tal como ocurre también su continuo y constante aprendizaje en el mundo en el que tiene que sobrevivir. Ya casi en el final, lo que hace ya no es narrar la historia, sino ponerse a reflexionar acerca de qué ocurre realmente con el lenguaje de los indios, porque dice que es algo muy diferente a los españoles, porque tenían una palabra que significaba 20 cosas diferentes y los significados que tenían no eran ni siquiera similares, sino que eran bastante dispares, y que la entonación, por lo menos es una de las teorías que más se abrazan en el análisis de este texto, que era la entonación, lo que hacía que el significado del vocablo fuera diferente. Pero en esta parte también se nota muchísimo más que no distingue que una sociedad sea mejor que la otra, porque al coexistir en las dos se nota que ninguna de las dos es perfecta. De hecho, hay una parte al principio en donde dice que a falta de mujeres, y como él era el más pequeño, los demás tripulantes satisfacían sus necesidades con él. Lo cual pues no es tan civilizado como parece si nos apegamos a esta cuestión moralista. En realidad no es muy civilizado de su parte. Y del otro lado había una especie de festivales donde se consumía carne, no solo en forma de alimento, sino mediante orgías y festivales que incluso son un tanto grotescos, en donde no se distingue género, edad ni parentesco. Pero sin embargo, tal como lo dice el protagonista, los indios tenían un mejor corazón que como lo tenían los españoles. Y no es algo que tuviera que decir literalmente, se nota. Una vez que llega, todos lo ven como si fuera una especie de juguete nuevo. Entre el desprecio que les causa a algunos y los demás que parece que solamente quieren tener experimentos con él, saber todo lo que él sabe y a partir de eso explotarlo. Mientras que los indios cuidaban de él, lo protegían y lo incluían como parte de sus actividades diarias. Pero como les digo, pues esta es parte de la visión y de la reflexión que hace el protagonista, que también resulta interesante la creación de esta historia porque está basada en una persona real. Hubo una noticia de un hombre que se quedó 10 años en una tribu. Pero cuando Juan José Saera escribió esta historia, decidió no leer más para que todo estuviera muy abierto a la imaginación. Y definitivamente logró una historia muy interesante sin ayuda de nada. Así que como siempre, yo los invito, si lo quieren leer, yo les recomiendo ampliamente esta historia. Está lleno de reflexiones muy interesantes, más allá de las que les conté hoy. Hay muchas otras reflexiones. Si lo quieren leer o si ya lo leyeron, déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube, los leemos desde ahí.
Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook como Nom de Plume. Por Twitter nos encuentran como @aedem_lit o nos pueden escribir por el correo electrónico que es nomdeplume.lit@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y esperamos seguir contando con su apoyo y seguir siendo parte de su gusto. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. ¡Hasta la próxima!